mexicanos, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito. Punto número 4. Se saca, hago una consideración que el inciso B del punto 3 del orden del día se saca de la misma orden. Punto número 4. Discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la siguiente minuta, inciso A, de las Comisiones Unidas de Justicia y Estado Legislativo sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 bis del Código Penal Federal y 13 de la Ley Federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal. Punto número 5, asuntos generales. Punto número 6, clausura de la reunión. Consulto a la comisión en votación económica si se aprueba la orden del día con exclusión del punto. Con la excepción del inciso B del punto número 3 relativo a de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo primero transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Muchas gracias, senadora Arely Gómez. En consecuencia, daremos paso al siguiente punto en el orden del día, a la discusión y en su caso aprobación de la iniciativa, del dictamen relativo a la iniciativa relacionada con una miscelánea en materia penal. Voy a solicitar a la Secretaría Técnica de cuenta de las modificaciones que están planteando en el dictamen a la iniciativa que fue presentada y que ha sido debidamente circulada entre los integrantes de la Comisión de Justicia. Debo precisar que todas estas modificaciones cuentan con el consenso de los grupos parlamentarios, pero a efecto de dar claridad a la discusión, haremos esta breve síntesis sobre las principales modificaciones, rogándole al equipo técnico pueda desplegar en las pantallas el cuadro comparativo. Adelante, por favor, licenciada Rivera. Gracias, senador. Respecto del Código Nacional de Procedimientos Penales, se propone se acepta, digamos, la modificación propuesta por el dictamen con una adecuación para establecer que los procedimientos de interposición de la queja se llevarán a cabo de conformidad con las leyes orgánicas del Consejo de la Judicatura en lo federal y local. Sin embargo, se homologa el plazo para su resolución. Adicionalmente, se reforma el último párrafo para señalar que en ningún caso podrá ordenar el Consejo al órgano jurisdiccional las condiciones y términos en que se subsanará la omisión, sino que ésta se limitará a resolver el sentido de que se lleve a cabo el acto omitido. Respecto del artículo 167 sobre causas de procedencia, la propuesta se acepta con modificaciones. Se realiza un ajuste en la redacción conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional y se adiciona un párrafo séptimo en este artículo a fin de establecer que serán considerados como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa en las entidades federativas el homicidio doloso, la violación y aquellos delitos graves contra el libre desarrollo de la personalidad que estén tipificados en su legislación penal. Se elimina la referencia a los delitos en contra de la seguridad de la nación por ser competencia exclusiva de la Federación. Respecto del artículo 256, que son los casos en los que operan los criterios de oportunidad, también se acepta la propuesta con modificaciones. Con la reforma al primer párrafo de este artículo se pretende clarificar que el Ministerio Público no podrá ejercer la acción penal con base en un criterio de oportunidad a fin de armonizar esta figura con su fundamento constitucional. Además, con la finalidad de garantizar de forma irrestricta el derecho a la reparación del daño, se suprime la posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad cuando la víctima o ofendido manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación. Se pretende aclarar también que la colaboración debe de tener como objetivo que se aporte información eficaz para la investigación y no solo la detención de imputado diverso, como prevé el texto vigente, debido a que incluso es muy factible que pueda darse ese caso cuando el otro imputado ya se encuentra detenido.
Asimismo, se reforma la fracción sexta para clarificar el sentido del criterio de oportunidad. En ese sentido, se establece una nueva causal para aplicar un criterio de oportunidad cuando, a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal. Respecto del artículo 304, sobre prueba anticipada, se acepta la propuesta con modificaciones. En la fracción segunda se adiciona un supuesto para que la procedencia de la prueba anticipada. Se refiere a la experiencia práctica que refiere que los niños menores de 12 años que son víctimas de la comisión de un delito son revictimizados al ser sometidos a diversas audiencias en el desarrollo de un procedimiento para testificar sobre los hechos en los que fueron víctimas, lo cual demerita los procedimientos de tratamiento psicológico. Si bien esta circunstancia es aplicable en función a todas las víctimas del delito, se estima que debe realizarse una excepción para el caso de los niños y niñas en razón del interés superior de la niñez, previsto en el artículo 4 constitucional. Asimismo, se incluye en el supuesto excepcional un supuesto excepcional perito, en virtud de que éste no pueda concurrir a la audiencia para desarrollar su actividad y por esa razón se deba realizar con anticipación del acto, ya que por vivir en el extranjero existe un motivo que lo haga temer por su integridad física o incluso su vida, por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impida declarar en un momento posterior. Respecto del artículo 414, asimismo se acepta con modificaciones a fin de que el desahogo de datos de prueba durante el plazo o su ampliación se realice en sede ministerial y se incorporen a través de ese mecanismo los datos de prueba a la carpeta de investigación. Respecto de la ley de amparo, respecto del artículo 176 de la naturaleza y objeto, se hace un ajuste respecto de la referencia a la Policía Federal o local que realiza las funciones de vigilancia y medidas cautelares para adecuar este concepto a la Ley General de Seguridad Pública. Y respecto a el artículo 156, en la procedencia de medidas cautelares, se realiza un ajuste a fin de que el Ministerio Público pueda solicitar no solamente prisión preventiva, sino cualquier medida cautelar durante el plazo constitucional. Y esta modificación impacta a los artículos 307, 308 y 309, también del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo eso respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y respecto de la Ley de Amparo, se modifica el artículo 61 solo para hacer un pequeño ajuste en las fracciones que quedan vigentes. Respecto de también el mismo artículo, se elimina el inciso B de la fracción octava para eliminar la referencia al auto de vinculación a proceso a fin de no establecer la procedencia de amparo indirecto respecto de del auto de vinculación a proceso, en razón de que este auto no tiene aparejada la restricción de la libertad tal como era el auto de formal prisión, por lo que darle este tratamiento sería continuar equiparando figuras de naturaleza diversa. Respecto del artículo 75 de la Ley de Amparo, se acepta la modificación en razón de que se requería un ajuste a la redacción en este artículo a fin de no generar un estado de indefensión, pero salvaguardar la aplicación de los principios constitucionales que rigen el procedimiento penal acusatorio. Respecto del artículo 77 se precisan dos fracciones que no tienen modificación, pero estaban así marcadas en el dictamen. Lo mismo respecto del artículo 79 y el artículo 117, 124, 182, 227. Y respecto del transitorio décimo de la Ley de Amparo,
Se acepta su derogación en razón de que el decreto por el que se expide la ley de amparo, a fin de armonizarlo con el decreto de las reformas respecto a la no equiparación del auto de vinculación a proceso con el de formal prisión. Es cuanto, senador. Muchísimas gracias. Esas son las modificaciones que se han acordado entre los grupos parlamentarios después de que fue circulado la primera versión del dictamen. En consecuencia, lo que corresponde hacer en este momento es tomar una votación para incorporar en sus términos estas modificaciones al dictamen y en ese sentido abrir la discusión y en su caso la aprobación de un solo documento. En consecuencia le ruego a la senadora Arely Gómez someta a votación de esta comisión la incorporación de las modificaciones tal y como han sido planteadas por la Secretaría Técnica a efecto de que el dictamen quede modificado. Someto a la comisión si se aceptan las modificaciones o adiciones que fueron ya comentadas por la Secretaría Técnica al proyecto de dictamen que fue circulado con anterioridad. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestar. Por mayoría, presidente, se aceptan las modificaciones. Muchísimas gracias. En consecuencia, se abre la discusión y en su caso a aprobación el dictamen incluyendo las modificaciones que han sido ya comentadas. Está a su consideración, señoras senadoras, señores senadores. Bueno, presidente, muchas gracias por otorgarme la palabra. Compañeras, compañeros, me parece que la discusión de esta miscelánea y la incorporación de las observaciones pequeñas que enriquecen a la misma por parte de los grupos parlamentarios y en el caso particular de quienes formamos parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, vemos con una gran satisfacción su incorporación y en general que este perfeccionamiento que estamos haciendo de estos ordenamientos tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la propia Ley de Amparo permiten ciertamente que el Senado de la República dé cuentas de efectividad en esta revisión y por lo tanto estamos satisfechos y por supuesto estaremos atentos a la propia implementación que seguramente tendrá las menos perfeccionamientos que quisiéramos por la implementación de un sistema totalmente novedoso que está enfrentando, hay que decirlo, grandes dificultades porque es un proceso estructural que tiene que erradicar muchas costumbres en el ámbito de procuración de justicia, pero también en el ámbito del Poder Judicial, de tal manera que esperemos que este complemento que hoy estamos aprobando tenga una buena recepción por parte de la Cámara de Diputados cuando enviemos la minuta, de tal manera que pronto se puedan promulgar. Esa sería mi opinión. Gracias. Muchas gracias, senadora Angélica La Peña. Senadora Arely Gómez, por favor. Gracias, presidente. Pues el grupo parlamentario del PRI también celebra que el día de hoy estemos platicando y estemos a punto de aprobar este paquete de reformas a diversos ordenamientos jurídicos necesarios para la operatividad del sistema de justicia penal. Uno de los grandes retos que conlleva el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales es su implementación. En ese sentido, se ve la conveniencia de armonizar diversas leyes que coadyuven a la mejor operación y funcionamiento del sistema acusatorio en el país. Y por lo mismo, toda esta diversidad de leyes como el Código Penal Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, en fin, todas estas diversidad de leyes y ordenamientos que estaremos a punto de aprobar
coadyuvará a la implementación de las diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y por lo mismo a dar cumplimiento a la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, que debe de estar ya implementada en todo el territorio nacional a más tardar el 18 de junio de 2016. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Eli Gómez. Como lo han dicho las integrantes de la mesa directiva de esta comisión, se trata de un conjunto de modificaciones para perfeccionar los instrumentos que le dan cuerpo al nuevo modelo de justicia penal. Durante estos meses, desde que se aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales, los operadores jurídicos han advertido que existen áreas de oportunidad, áreas de mejora en los textos normativos que aprobó este Senado de la República y la Cámara de Diputados hace ya algunos cuantos meses. Nos hemos dado a la tarea de hacer una revisión profunda de esas observaciones, que no solamente vienen del área de Procuración de Justicia, sino también del propio Poder Judicial. Hay importantes modificaciones en aspectos sensibles, como por ejemplo la geolocalización de equipos celulares, la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad, unas precisiones a la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad, a la procedencia del amparo, a ciertos plazos que son relevantes en el desahogo del procedimiento penal, a los derechos de las víctimas y de los ofendidos durante las distintas etapas del proceso penal, a la posibilidad, por ejemplo, que se dicten de manera oficiosa prisión preventiva en casos como trata, en casos como desaparición forzada de personas, en casos como tortura y en todos aquellos supuestos en los que se atente contra el libre desarrollo de la personalidad, lo cual va a evitar la discrecionalidad de las autoridades ministeriales y judiciales locales a efecto de la determinación de esa medida cautelar. En fin, se trata de un importante paquete de modificaciones que tienen como propósito fortalecer la implementación del nuevo modelo de justicia penal. El Senado de la República se mantiene trabajando con el propósito de que el país pueda alcanzar mejores estadios de seguridad y de justicia. No quisiera terminar esta intervención sin antes felicitar a la Secretaría Técnica, al equipo de asesores de la Comisión de Justicia, integrado por asesores diligentes de todos los grupos parlamentarios, un grupo que ha trabajado de manera muy sostenida y en buenas condiciones de diálogo. A la Procuraduría General de la República, el acompañamiento que ante este proceso hizo a la Comisión de Justicia por los espacios que hemos tenido para dialogar y aclarar puntos específicos de esta iniciativa sobre lo que el Ministerio Público Federal ha advertido de las áreas de oportunidad de este nuevo modelo de justicia penal. El acompañamiento ha sido muy valioso y sobre todo que hemos logrado constituir y consolidar una costumbre de diálogo institucional respetuoso, pero sobre todo socialmente útil. Así que mi reconocimiento al equipo técnico, a la mesa de trabajo que se integró con la Procuraduría General de la República, porque sin lugar a dudas este dictamen es producto de largas horas de trabajo de ese equipo técnico. Voy a seguir el proceso parlamentario. En consecuencia, preguntaré si hay algún senador o senadora que desee reservarse para discusión en lo particular alguno de los aspectos contenidos en este dictamen. De no ser el caso, someteríamos a votación en un solo acto el dictamen en su conjunto. ¿Tienen alguna reserva las señoras senadoras y señores senadores? No habiendo reservas, en consecuencia, senadora Arely Gómez, le ruego someta a votación en un solo acto el dictamen con las modificaciones que fueron leídas por la Secretaría Técnica y que ya se incorporaron plenamente a este dictamen. Bueno, antes de someterlo a votación, me sumo a la felicitación a este gran equipo de trabajo que se ha venido formando durante estos más de 2 años, que ya son una gran familia. Y ahora bien, paso a consulto a la comisión en votación económica si se aprueba el dictamen el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos. Que ese es el de 222. Es que está en la pantalla. Es que está en la pantalla, pero está un poco lejos aquí. Ok, es que me lo quita.
sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito. Todos estos incluidos en el inciso A del punto 3 del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se aprueba el dictamen antes referido, remítase a la mesa directiva para los efectos reglamentarios conducentes. El siguiente punto en el orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 bis del Código Penal Federal y 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal. Está a su consideración el dictamen. Voy a rogar a la Secretaría Técnica haga la presentación del dictamen. Gracias, senador. La minuta pretende establecer reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, con el objetivo de solventar los acuerdos internacionales con relación al delito de cohecho, establecida en los tratados internacionales, particularmente en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ambas prevén disposiciones para que los estados, en parte, tipifiquen como delito tanto el cohecho pasivo como el activo. Esta propuesta de reforma precisa el tipo penal y lo adecúa con los estándares internacionales en la materia, utilizando términos más adecuados para describir la conducta típica y apegándola a las regulaciones normativas que rigen en la Administración Pública Federal. Es importante reconocer que además de los tratados internacionales pueden existir otros instrumentos jurídicos internacionales que establecen la obligación de México de proporcionar protección a personas que intervengan en el procedimiento penal, siendo lo idóneo que dicha protección se otorgue a través de los mecanismos ya existentes. Les cuento, senador. Muchísimas gracias. Se trata de una minuta que envió la Cámara de Diputados, que fue aprobada por unanimidad en la Cámara Colegisladora y que en consecuencia le corresponde ahora al Senado de la República pronunciarse como Cámara Revisora. Está a su consideración. Senadora Angélica La Peña. Gracias, presidente. Bueno, esta minuta que viene de la Cámara de Diputados, que reforma dos artículos del Código Penal Federal, el 222 y 222 bis, y además el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, me parece que son muy conducentes, armonizan ciertamente dos tratados internacionales contra la corrupción, la Interamericana y la Convención de Naciones Unidas. En ese sentido, yo creo que el trabajo de revisión que hizo la Cámara de Diputados es totalmente correcto. Quiero dejar constancia de que el trabajo de la Cámara Revisora tiene que también ver en sus méritos las reformas que vienen de la Cámara de Origen, sin ningún prejuicio, y siempre entendiendo que este trabajo no necesariamente tiene que constituirse en una situación de fiscalización como Cámara Revisora, sino por el contrario, es avalar en todos sus términos, sobre todo cuando una minuta viene aprobada por unanimidad por la Cámara de Origen. Es el caso de esta minuta. No son cualesquiera reformas, son muy importantes, insisto, por la armonización y por la certeza que se le da a quienes tienen que verse de alguna manera involucrados en este tipo de hechos. Por lo tanto, la aprobación que hacemos de esta minuta
es correcta, es muy acertada y por supuesto la avalamos totalmente, presidente. Gracias, senadora Angélica de la Peña. Senadora Arely Gómez, ¿algún comentario? Totalmente de acuerdo con la minuta que se nos presenta el día de hoy y en el mismo sentido que la senadora Angélica de la Peña, realmente este trabajo viene ya realizado por la Cámara de Diputados, fue votada por unanimidad y es coincidente con el pensar del grupo parlamentario. Gracias. En la misma sintonía que las senadoras que me antecedieron el uso de la voz, creo que la Cámara de Senadores, la Comisión de Justicia, en este momento expresa un gesto de corresponsabilidad con la Cámara de Diputados. Hemos analizado en sus méritos esta minuta, le hemos dado cauce institucional en un tiempo sin lugar a dudas expedito. Hemos valorado en todo lo que significan los argumentos, las ponderaciones que ha hecho de política criminal la Cámara de Diputados y nos hemos manifestado a favor de esta minuta sin ninguna modificación. Creo que ese debe ser el sentido y la rutina de trabajo de las cámaras que integran el Congreso de la Unión. Precisamente por eso es pertinente aprovechar esta coyuntura para también hacer un llamado a la Cámara de Diputados que pueda corresponder a ese tipo de gestos con las minutas que la Cámara de Senadores ha enviado a la Cámara de Diputados en distintas materias y que o bien se encuentran en un estado de irresolución o bien se encuentran con modificaciones importantes que de alguna manera trastocan los consensos que se han adoptado en el Senado de la República. Nuestra disposición a trabajar con la colegisladora en todas las buenas ideas, sin protagonismos, pero también sin prejuicios sobre los contenidos. ¿Algún otro comentario? Le ruego a la senadora Arely Gómez someta a votación el dictamen al no haber ningún tipo de reservas para discusión y aprobación en lo particular. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el dictamen contenido en el punto número 4 del orden del día de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 bis del Código Penal Federal y 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se aprueba el dictamen. Sí, bueno. Se aprueba el dictamen correspondiente, remítase a la mesa directiva para los efectos reglamentarios conducentes. El siguiente punto en el orden del día es asuntos generales. Consulto a las señoras senadoras y senadores si tienen algún punto que registrar en este apartado. Senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, presidente. En el inicio de la sesión, cuando se excluye del orden del día publicado el inciso B del artículo 3, va justamente en el mismo sentido de la intervención que tuvimos al final de la aprobación del dictamen anterior. Estamos deteniendo un proceso nuestro que hoy íbamos a poner a discusión, ya eventualmente a su aprobación, de una modificación de la Ley Federal para la Justicia de Adolescentes Infractores, precisamente porque estamos recibiendo ya un proceso más concluyente por parte de la Cámara de Diputados en el mismo sentido de lo que nosotros íbamos a hoy reformar. Me parece que es muy importante dar una muestra más del ejemplo del Senado de la República y de sus comisiones y en particular de esta comisión, en el sentido de que tomamos consideración también del proceso de nuestros colegas de la Cámara de Diputados, de tal manera que seguramente en la próxima reunión lo que estaremos haciendo es revisando la minuta que viene de la Cámara de Diputados en el mismo sentido de lo que hoy íbamos a aprobar. Quiero dejarlo constancia porque nos parece que el trabajo profesional del Parlamento Mexicano y de particular el Congreso de la Unión tiene que estar fincado siempre en una gran responsabilidad, en un respeto irrestricto y reconocimiento, por supuesto, y también insistir en que es muy importante que podamos seguir trabajando en conferencia como lo hemos intentado en algunos temas muy particulares. Es cuanto. Gracias, senadora Angélica de la Peña. ¿Algún otro comentario o intervención?
En efecto, retiramos la discusión del dictamen sobre una iniciativa que presentamos en estos momentos los 3 senadores que formamos parte de la mesa directiva de la Comisión de Justicia, relacionada con el plazo de vigencia de la Ley Federal para Justicia Penal para Adolescentes. Hemos recibido una minuta en las últimas horas de la Cámara de Diputados con el mismo sentido. En consecuencia, hemos acordado desistir de nuestro proceso parlamentario a efecto de darles celeridad a la minuta de la Cámara de Diputados y que pueda concluir su proceso legislativo de manera inmediata, porque al final de cuentas lo importante es que México tenga las soluciones de justicia que se requieren y no específicamente, bueno, pues los procesos parlamentarios que se activan en una u otra de las cámaras. En la próxima sesión de la Comisión de Justicia, que estaremos convocando en las próximas horas, vamos a analizar el dictamen sobre la minuta, de tal suerte que se pueda remitir al Ejecutivo en un plazo muy cercano este nuevo instrumento para poder restablecer y reorganizar la justicia penal para adolescentes, no dejando de mencionar que en la iniciativa que envió el presidente de la República en las últimas horas se contempla también la competencia del Congreso de la Unión para legislar para todo el país en materia de justicia penal para adolescentes, que es una posición coincidente con una iniciativa que aprobó el Senado de la República de reforma constitucional hace también ya unas cuantas semanas. Si no hay otra intervención, damos por concluidos los asuntos generales y se da por cerrada esta sesión de la Comisión de Justicia. Rogándole a las señoras senadoras y señores senadores que puedan estar al pendiente de una nueva convocatoria en razón de que tenemos asuntos por deshogar, entre otros la minuta de justicia penal para adolescentes, pero también las comparecencias para el nombramiento del fiscal especializado en delitos electorales. Por su atención, muchísimas gracias, muy buenos días.